En esta última clase tiene como finalidad, les decía, que pongamos en práctica varias de las cosas que hemos ido estudiando, que hemos ido analizando, para con ello poder analizar estas nuevas técnicas, estos aspectos que deben de tener. Primero quiero escuchar, hoy quiero ver qué cosas hicieron ustedes, para después poder enseñarles el diagrama que diseñé yo respecto de digamos, este ejercicio, y ustedes puedan ir comparando. Repito, el diagrama que yo diseñé no quiere decir que sea la verdad absoluta, simplemente, pues, tiene para fines, veámoslo un poquito así, para fines didácticos, tiene estos indicadores visuales que les he enseñado, y con ello nos permite ver o no los elementos de nuestro curso. Entonces, bueno, de aquí la única persona que me envió algo para analizar, para medio ver, fue Rosa, si mal no recuerdo, ¿no? Usted me envió su plan detallado. Entonces, si gusta, empecemos con usted respecto de este plan detallado. Y de ahí, partimos para el resto del ejercicio. Y ya los demás podemos analizarlos más adelante. Entonces, empecemos. Yo revisé lo que usted me envió, Rosa, y tengo algunas dudas, pero son cuestiones más de fondo. Por cuanto veo a la forma, pues, me parece que trae todo lo que yo pedí del plan detallado. ¿Puede usted, por favor, platicarnos su plan detallado? Porque fíjese, esto es lo bonito. Ya cuando usted hace el plan detallado, ya lo podemos platicar. Primero, dígame qué le pareció hacer el plan detallado. ¿Es mucho trabajo? No, de hecho, una vez que hice o que me senté a hacer el plan detallado, me pareció fácil. Lo que sí se me complicó ya fue un poco el tratar de desarrollarlo. Sí me ayudó mucho lo que fue el plan de trabajo, porque gracias a eso, como usted ya lo había comentado, me guié por ello y ya todo fluyó un poco más rápido. En me costó trabajo porque, bueno, uno siempre tiene, o yo por lo menos siempre tuve digamos, duda de si estaba haciendo lo correcto o no, y sobre todo hacia dónde quería o de qué lado quería dirigir pues ahora sí que lo que iba a hacer. Fuera de eso, me costó un poco de trabajo también determinar cuáles eran las posturas de los escritores. Sin embargo, volví a releer todo el material como 3 veces, lo cual me permitió hacer un recuento mucho más rápido de lo que quería hacer. Y entonces, una vez que ya entendí correctamente, que ya había leído otra vez el material, pude desarrollar un poco más rápido. Nada más que ahí sí ya me ganó el tiempo y yo pues dije, ay, que es bien tarde. Pero bueno, creo que esa fue mi experiencia en realizarlo. Obviamente, bueno, un plan detallado, un desarrollo de, de un ensayo y demás, pues es muy difícil que lo hagamos en una semana prácticamente. Entonces, bueno, el tiempo fue poco, yo lo entiendo, el curso relativamente es muy cortito, pero obviamente la idea es que ustedes se lleven estas herramientas. ¿Para qué? Para que el día de mañana haga usted lo mismo, pero con su objeto de estudio que le van a poner su tema para su examen general. Muy bien. Bueno, qué bueno que le sirvió. Ahora platíqueme un poquito de su plan detallado. Ahora sí, entremos a él. ¿Lo tiene a la mano? Y aquí lo tengo. Le pregunto, ¿puede usted proyectar pantalla o no tiene? Eh, no, no tengo permiso. Le dice que no tiene permiso. Así es.
Bueno, yo lo tengo aquí, a ver, déjeme ver. Y yo lo proyecto y usted nos va explicando. Muy bien. Si gustan lo que lo descargo, por favor, platíquenos un poquito del, preséntenos su plan de trabajo. Claro. Bueno, lo que es mi plan de trabajo, pues consistió más que nada en determinar si una mujer era dueña de su cuerpo para tomar las decisiones en el momento de tener que decidir sobre el aborto. Obviamente esto analizándolo desde la perspectiva del texto jurídico que nos hizo favor de compartir y aunado a lo que es la resolución que dictó la Suprema Corte. Ok, Para ello, pero eh, sí, aquí justo es lo que me llama la atención. Mire, veamos un poquito su plan detallado. ¿no? Ujú. Bueno, creo que es en la introducción donde viene. Sí, ok. Ok. Aquí, bueno, ahorita vamos, pero ahí me parece interesante la postura que usted aborda. Y esto es únicamente con la finalidad de ver el enfoque metodológico. Es decir, cuando usted nos dice la problemática, básicamente, es lo que nos pone aquí, Ujú. es el problema. La mujer tiene derecho a decidir sobre su cuerpo para practicarse un aborto. Le pregunto, esa, esa postura de dónde sale? O sea, ¿alguno de los autores duda que la mujer sea dueña de su propio cuerpo? No, realmente no. Sin embargo, sí hacen un recuento digamos, de las excepciones que la ley impone para poder practicarse un aborto, aunado a que la Suprema Corte determinó que era, digamos, era improcedente que se tipificara la conducta de la prohibición o el castigo, por llamarlo de alguna manera, hacia la persona que se practicara el aborto. Entonces, esto a mí me saltó como duda el decir, bueno, se supone que las mujeres tienen derechos reconocidos en la Constitución. Se supone que aquí están diciendo que en determinados puntos los autores manejan lo que es la violación, el estupro, inseminación artificial, en colocación de óvulos no autorizados. Esas serían las excepciones por las que se podría, de cierta manera, Pero nuevamente, ¿por qué le estoy haciendo esto? Porque esto es con lo que lo van a atacar en su examen. Esa afirmación, mmm, nuevamente, creo que nadie cuestiona, por lo menos en el universo bibliográfico que yo le di, que la mujer es dueña de su propio cuerpo. Los enfoques van hacia otro lado, ¿no? Y si usted se para frente a un sínodo a cuestionarnos si la mujer es dueña de su propio cuerpo, creo que nadie le va a decir que no, ¿sí? La discusión respecto de la interrupción del embarazo, ¿hacia dónde va? De acuerdo a lo que leyó. hace determinar que no se debe castigar en esos momentos la práctica del aborto. Es decir, si una mujer fue violada y resulta embarazada, no tiene que ser sinónimo de castigo por haberse practicado un aborto por querer hacerlo. Ok, en eso estamos todos de acuerdo, pero nuevamente, cuidado con esas frases, porque le digo, yo lo primero que leí fue, dije, bueno, aquí, ¿qué quede? ¿Me regresé al siglo XVI o qué pasó? Sí, Bueno, sí, sí, sí. y la discusión que yo le di es del siglo XX, XXI. Entonces, cuidado. Y usted me lo explica y me lo está diciendo bien. Simplemente que a veces escribimos y, porque así me lo pone, o sea, literal, el, el problema dice, ¿la mujer tiene derecho a decidir sobre su cuerpo para practicarse un aborto? Y después viene una segunda pregunta.
¿Es legal asistir a la mujer en la práctica de un aborto? Me parece que esa segunda pregunta es la que está inmiscuida todo el tema, ¿no? Pero bueno, entonces ahí tengamos un poquito, y le digo, porque acuérdese que los sínodos lo primero que van a hacer es agarrar lo que usted dijo y usarlo en su contra. Entonces, cuidado ahí. Y nuevamente, acuérdense que cuando estamos señalando el problema, tiene que ser un problema de relevancia jurídica. Jurídicamente, por lo menos en nuestro país, creo que es más que claro que las mujeres tienen derecho. Y no, igual no diga, se supone que las mujeres tienen derecho. No, sí tienen derechos. Que no se los respeten es otra cosa. Es cierto. Pero de que tienen, de acuerdo a nuestro marco jurídico, porque acuérdese que yo no le voy a hacer cuestionamientos de ética, de moral, yo le voy a hablar única y exclusivamente de la ley. Entonces, esas expresiones así, a la hora de la réplica oral, le van a sacar canas, ahórreselas. Ok. ¿Vale? Entonces, Bien. bueno, haciendo estas precisiones, sígame explicando su plan. Explíqueme el plan, no me platique, explíqueme. Ok. ¿Cuál Bueno, es su problema? el problema, bueno, pues es equivocadamente, como ya me lo señaló, era poner en- a la perspectiva de si realmente una mujer tenía derechos, porque de acuerdo a lo que se había o que se leyó, a mí me surgió No, esta. pero Rosa, espérame, que yo Sí, le haya dicho que el primer cuestionamiento no me parecía correcto, no quiere decir que está mal lo que usted desarrolló, porque lea el párrafo que viene ahí. Ahí usted me está planteando un problema interesante. ujú. A ver, ¿qué dice? Sí, dice, estos cuestionamientos han sido planteados en cuanto a una mujer solicita la intervención médica para la práctica de un aborto, donde se establecen diversas opiniones al respecto, que surgen desde la moralidad hasta la normatividad, donde se discute el ser y deber ser. De esta circunstancia donde la opinión mayoritaria apuesta por el castigo a la mujer que decide interrumpir el embarazo, así como para aquellos que proporcionen la asistencia requerida para ejecutar. Y entonces aquí yo veo un problema. Lo único que yo le estoy diciendo es, ajústeme la pregunta. Pero lo que viene en ese párrafo, a mí me parece, sin lugar a dudas, que es un problema vigente que merece ser analizado. ¿Sí queda claro? Nada Sí. más es ajustar. Ok, O sea, yo no dije que estaba mal en ningún momento. ok, Nada más ajústelo. perfecto. Este párrafo a mí me parece muy interesante, con mucha carnita, el enfoque que usted está dando. Bueno, ¿qué va a hacer el médico? ¿Cómo va a intervenir? Y luego vienen problemas desde la moralidad hasta la normatividad. Y hay una opinión mayoritaria que apuesta al castigo, Ujú, así es. tanto a la mujer como a aquellos que le proporcionan asistencia. Porque entonces, fíjese, si van a sancionar incluso a quien le proporciona asistencia, el problema no es si la mujer es dueña de su cuerpo o no, porque también castigamos la ayuda o la inducción al aborto. Entonces, nada más enfocar la pregunta del problema. Muy bien. Ahora, su tesis. Ajá. Bueno, eh, Explique, dice, explique, perdón, explique sí. su tesis. Aquí, bueno, yo puse, de acuerdo a la interpretación de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la interpretación de Judy Thompson sobre la decisión o la interrupción del embarazo debe corresponder a la mujer encinta. Es decir, que la Suprema Corte ya definió que efectivamente la mujer tiene el derecho de decidir si desea practicarse o no el aborto y no hacerlo. Bueno, em, es que aquí me fui ya a otros razonamientos, como fue el hecho de establecer que la, se han suscitado casos jurídicos donde se es practicado un aborto sin consentimiento de la mujer propiamente, o se ha también suscitado la problemática de que se niega la asistencia del aborto a la mujer porque no es correcto.
como mencionan los autores, en este caso creo que es Finish el que establece que es tener que matar a un inocente y que el aborto es equiparable a una muerte por asesinato, ¿no? Entonces, bueno, ahí ya la Suprema Corte ya se pronunció al respecto y ya dijo, no, la mujer es dueña de la decisión de decir, quiero practicarlo o no quiero, y tiene el derecho de tener la asistencia médica que necesite, que le corresponde. Ok, pero ahí analicemos un poquito más. Una tesis o hipótesis, recuerde que es una respuesta tentativa a la pregunta planteada. Entonces, su pregunta es, ¿la mujer es dueña de su propio cuerpo? Y la respuesta es sí. Ok, entonces, nada más igual, hay que replantear la hipótesis. Hay que señalar sí, pero dar algunas razones. Acuérdese que debe de tener variables dependientes, variables independientes. En esta que usted me plantea, no noto yo las variables, porque me dice, de acuerdo a lo que dijo la Suprema Corte y a lo que dijo Judith Thompson, la decisión le corresponde a la mujer. Pues, ¿cuál sería su variable dependiente? ¿Cuál sería su independiente? No me dice dónde se mueve algo. Entonces, habría que replantear. Muy bien. Ahora, acuérdese, si desde el plan detallado usted ya tiene la respuesta, pues Es cierto. como Y que, lo que había dicho que no, ya no tenía sustancia el contenido, ¿no? pues no sé, lo que pasa es que fue una pregunta, ¿sí o no? Y contesta sí. Ah, bueno, pues ya, pues qué más detallamos? A lo mejor, ahora, incluso, por eso le digo que hay que replantear la pregunta, porque a mí me parece que en su párrafo posterior, usted plantea y desarrolla otros elementos, donde me habla moralidad, me habla ética, me habla de muchas cosas distintas. Entonces, no sé, a lo mejor, oiga, interrumpir el embarazo debe de considerarse un homicidio, como lo dice esta opinión mayoritaria. ¿O quiénes dicen, o por qué dicen que es un homicidio? O la muerte de un inocente, me acaba de decir usted. Y bueno, ahí habrá que establecer varias cosas, pero ahí va. El siguiente elemento de su ejercicio fue la introducción. Ahora, recuerde que este plan detallado únicamente es un bosquejo. Ya después vamos a ver cómo lo echó usted a andar. Pero aquí tenemos definiciones. Y me dice usted, definición, derecho a la vida, me parece adecuado, ¿no? Pues es un tema que para discutir este tema me tiene que definir qué entiende por lo menos estos autores, qué entendió la Corte, qué entiende Finish, qué entienden los demás respecto de derecho a la vida. Concepción, entiendo que ahí es un concepto biológico. Así es. Le estoy preguntando, ¿si es un concepto biológico? Sí, es correcto, sí. Luego, concepción forzada, aborto y derecho sobre el cuerpo femenino y asistencia. Son los elementos que usted va a plantear. ¿Y no faltaría ahí homicidio? Tal vez, Sí, ¿no? así es. Sí. Tal vez ese concepto, o bueno, habrá que ver para dónde lleva usted su trabajo, pero por lo menos me parece que siempre es como que la objeción principal, ¿no? Que interrumpir un embarazo es un homicidio, más o menos. Entonces, bueno, después los límites temporales. Me dice constitucionalidad en la actualidad, legislación civil a la actualidad, la acción de inconstitucionalidad y texto jurídico. Pero ¿por qué texto jurídico? ¿A qué se refiere? Bueno, aquí intenté, pero creo que no lo logré, definir que en los textos jurídicos serían las opiniones de los autores más sobresalientes en el tema.
Ok, pero eh, lo que pasa es que me lo pone en límite temporal. O sea, Pues, por qué es un límite temporal los autores? ¿Me va a hablar autores que escribieron en qué tiempo o cómo? ok. Entonces ese es, perdón, es pregunta. Entonces ese sería en el material. Sí, me parece que tendrá. Es que acuérdate que los límites es de dónde me va a hablar y cuándo me va a hablar. Ya. Ok. Incluso, o sea, el texto jurídico y eso, pues lo podemos pasar, vamos, yo entiendo que tiene que haber un background de todo lo que usted me escribe. Creo que texto jurídico como tal no debiese de estar ahí. Y usted me dice constitucionalidad a la actualidad y legislación civil. ¿Por qué legislación civil? ¿El tema de la interrupción es de naturaleza civil? No, pero sí define los derechos que pueda tener un nonato. Entonces, a partir de eso, me pareció interesante e importante definir a partir de cuándo la legislación civil hace una definición del término. Entonces, Y entonces hay que, otra sugerencia para sí, responder. sí, ujú, Le pregunto, ¿tiene algo que ver? No, pero bueno, ya si le buscamos, sí. No, respóndame. Claro que tiene que ver. sí. ¿Por qué? Porque establece cuándo se considera persona al Ok. nonato y de ahí parten se vuelve sujeto de protección, por decir algo. Ujú. Porque se va a meter usted ahí en ciertos problemitas para analizar esto, ¿no? Pero bueno, recuerden que siempre que le pregunten al sínodo, ustedes tienen que contestar con seguridad. Si no, van a batallar un poquito. Entonces, oiga, pero ¿es un problema civil? Sí. ¿Por qué? Por esto. El sínodo puede estar o no de acuerdo, pero si usted sustenta, si entendemos a la personalidad como la capacidad de adquirir derechos y obligaciones, pues claro que es importante. Aunque le pueden revirar, ¿no? Bueno, pero es que eso es una cuestión de naturaleza civil y la interrupción es de naturaleza penal, donde no hay derechos y obligaciones, sino protección. Entonces, pero hay que irlo analizando. Muy bien. Ahora, usted me dice temporales a la actualidad. Me debiese de definir qué es actualidad, ¿no? Ok. O sea, la constitucionalidad, entiendo que se refiere a la Constitución Federal o a la Constitución de la Ciudad de México. No, a la federal. Y no falta que me lo ponga ahí. Sí. Eso. Y luego, ¿en qué periodo en todos? Me dice a la actualidad, o sea, ¿desde cuándo a dónde? Ok. O en la norma vigente o con las últimas reformas de tal. ¿Y me va a estudiar toda la Constitución o se va a enfocar en algún artículo? Únicamente los artículos que tienen que ver con los derechos humanos y la libertad el derecho a la vida. Pues ahí faltó entonces ponerlo. Ok, ok. Lo mismo que Sí, la legislación ya. civil Ok, perfecto. Sí, y sí, la, sí. y la acción de inconstitucionalidad, eso está bien. Luego, ámbito o límite material. Se analizará, ahí por ejemplo al C le faltó una S mayúscula. La diligencia materna para realizar la interrupción del embarazo únicamente desde la perspectiva normativa, que conceda a la mujer sobre la decisión de su cuerpo, así como los alcances de asistencia de un tercero por la práctica, uh-huh, excepciones reguladas, lo anterior se estudiará desde el enfoque sistemático. Bueno, me parece que ahí está bien, no le veo ahí mayor, mayor observación, creo que es correcto así como lo está planteado. Ahora veamos el anuncio del plan. Platíqueme del interés. ¿Qué interés tiene para usted? Obviamente esto en un primer momento es para usted.
Porque aquí veo otra palabrita que también me brincó hace rato que lo leí. Ok. Bueno, el interés es reflexionar, bueno, lo que comentábamos hace unos minutos, es que efectivamente yo lo leí y analicé el hecho de que efectivamente hay un, digamos, una aprobación jurídica para que la mujer pueda practicar el aborto, pero bajo ciertos límites. Es decir, si existen ciertos hechos como la violación, el estupro, el no consentimiento, etcétera. Pero a mí me surgió el interés de pensar, bueno, ¿por qué poner esas limitantes? ¿Por qué si nos dicen que desde el derecho natural tenemos los derechos sobre nuestras personas, por qué si tienes que regularme lo que yo tenga o no tenga que hacer con mi cuerpo? Ya se dijo multiplicadamente que, bueno, es que constituye la vida en este caso del nonato, y que, bueno, también está reconocida y tiene derechos, pero para mí el interés fue ese, decir, bueno, yo sí lo pensé y me lo planteé, ¿quiénes son los terceros para indicarme a mí lo que yo tenga que hacer con mi cuerpo, ¿no? Y bueno, en un momento determinado y en el desarrollo planteo yo el decir, a ver, todos somos muy buenos para opinar o para determinar cuándo se debe o no se debe hacer tal cosa, pero al momento de que ya llegan las obligaciones, esa moralidad y ese derecho y esa consigna se pierde y entonces ya no hay una regulación por parte de, jurídicamente hablando, de el cuidado o de la asistencia económica, jurídica, todo lo demás. Si bien es cierto, sí existen. Pero Ye- Ajá. aquí algo muy interesante. Usted acaba de dar su frase de enganche, que fue lo que yo ya percibí, la frase de enganche. Ahorita sus compañeros me van a decir si no. Pero, otra vez, sugerencias para el examen, ¿no? Haga de cuenta que yo la estoy examinando. No me eche choros, concreto, porque si no, no voy a poder escuchar al resto de sus compañeros. Cada uno nos vamos a aventar 40 minutos porque al abogado le gusta escucharse. En Ok. concreto, ¿cuál es el interés? Yo sé que hay muchas ramas, pero lo que usted escribió tiene un interés, que es justo lo que dijo hace un momento. Y aquí viene un problema entre lo que me delimitó con lo que me acaba de decir. A ver, ¿cuál es su interés? Ay, híjole. Bueno, pues, ay, no sé, ya me perdí. ¿Cómo es posible? Pues, ¿qué nos hizo usted el trabajo? Sí, yo lo hice, pero ya con lo que me está diciendo, ya así como que, bueno, mi interés es determinar por qué tienen que regular el derecho que se supone que es natural para una decisión corpórea, ¿no? Pero eso, Es, pero eso no es lo que me escribió. sí. ¿Qué dice ahí? Reflexionar sobre el derecho real, reconocido y establecido jurídicamente que tiene la mujer para decidir sobre su cuerpo y hasta qué punto la legalidad permite la asistencia de un tercero para llevar a cabo la interrupción del embarazo. Y eso está perfecto. Pero ¿por qué cuando lo verbaliza no me lo dice? Y Ah, eso ocurre mucho. Hay veces que yo tengo el trabajo que ustedes me mandan en mis manos, les pregunto algo que usted puso y empieza como un choro. Y mire, maestro, mire, suponemos que si una vez más dos, luego le quitamos tres y luego le sumamos y empiezan a hacerme una cantinfleada que Dios mío. Cuando la respuesta debe de ser el artículo 23, ¿no? Por inventar. Pero me echan un choro que me hace pensar o no hizo el trabajo o está muy nervioso. Entonces, a mí me parece un tanto cuanto interesante que un abogado se ponga nervioso. No me los imagino defendiendo mi caso. Sería como encontrarme a un médico maraquero, ¿no? Que le tiemblen las manos, me daría pavor verlo. El abogado debe de tener sangre de hierro, ¿no? ¿O cómo ven ustedes? sí, es cierto. Imagínense que yo esté defendiendo a mi cliente secuestrador, homicida, violador, y me pregunta el juez y yo empiece, mire, juez, mire, es que, entonces, mire, y luego, pues, ¿qué van a decir?
le daría pavor a mi representado, ¿no creen? Así es. Entonces eso, pues ya, a lo mejor en licenciatura se los creo, pero ustedes, Ok. templanza, por favor. Lo que usted escribió me parece que está bien, pero dense cuenta cómo ahí está planteando usted una cuestión de interés, que es lo que usted me está diciendo, pero se está metiendo en muchos problemas. Recuerden, todo lo que digan será usado en su contra, porque usted me está hablando de moralidad, pero primero me dijo que íbamos a analizar desde la normatividad. Entonces yo le voy a preguntar, ¿la normatividad tiene contenido moral? Usted dice que Sí, sí. Entonces usted parte desde el naturalismo. así es. Ok. Y aquí va a tener el problema entonces que se le van a echar encima todos los positivistas que estén en el sino. Muy bien, pero bueno, entonces ya desde ahí usted ya me está planteando una postura. ¿Se da cuenta? Ujú. Pero me parece interesante. Si usted me va a analizar desde la moralidad y desde el naturalismo y está a favor de Judith Thompson y lo que dijo la corte, que ellos lo hicieron desde el positivismo, pues ahí ya me parece, o que alguien se perdió, se confundió, porque aquí el único naturalista es John Finish. Sí, no, es que ahí pareciera contradictorio, pero no. La moralidad más que nada yo la abarco desde el punto de vista de decir, bueno, nuestras leyes van con tintes moralistas, tan es así que cuánto tiempo necesitamos que pasara para que se pudiera aprobar en nuestro país el aborto, ¿no? Sin embargo, bueno, hoy en día efectivamente abarcamos con el punto de que el positivismo ha ganado también parte, pero no en su totalidad. Digamos que aún y dentro del positivismo podemos observar, como yo le decía, que existe esta cierta moralidad de delimitar, de no permitir el decir, a ver, voy a darle por decir, el derecho a la mujer de que decida sobre si quiere o no interrumpir la preñez. Y entonces, no, pero entonces empieza la moralidad. Sí, pero nada más bajo estas circunstancias, porque entonces esto sería pecaminoso, esto sería, matar a un inocente o sería, eh, asemejarlo a un asesinato y bueno, entonces desde ahí es de donde yo pretendo abarcar el punto de vista moral, no como una moralidad establecida o que yo tenga que defender, sino Sí, nada más como una vista. pero entonces falta que en su apartado de definiciones me diga qué entiende usted por moralidad. Ah, ya, ok. Otra vez, y aparte, usted se está saliendo de los extremos del ejercicio, porque eso que usted me está diciendo no viene en ninguna de las lecturas que yo le di. No, esa es una reflexión mía. ¿Y cuál fue la primera recomendación que le di? Sí, esa justamente. Es que luego como abogados nos queremos ir y decir y poner y es que bueno, sí, usted diga todo lo que quiera, pero primero desarrolle lo que yo le pido, porque ¿hasta dónde viene eso? Eso viene en el apartado de conclusiones. ¿Y en dónde estamos? Todavía no llegamos ahí. El problema es que si usted no me da el caminito, acuérdese que tiene que ser progresivo. No, Ah, sí. no puede. Si usted de inicio ya me está dando sus conclusiones, pues no sé ni de qué me está hablando. Tiene que ir progresivo. Entonces, ahí, bueno, en su plan detallado, falta ajustar esta cuestión. Porque fíjese, usted en el tema de interés me está diciendo, esto es interesante porque yo lo pienso así. Pues yo le diré, a ver, momento, pues mañana le hago un mole, pero a mí dígame por qué es interesante para México, para la sociedad, lo que usted piense, pues felicidades, ¿eh? Qué bonito. No seamos ensimismados. Esto debe de ser de interés a la sociedad, al resto de las mujeres, porque usted me dice, es que yo creo que se meten en la moralidad y ¿qué les importa que haga yo con mi cuerpo? Oiga, ¿y usted cree que
los 120 millones de mexicanos pensemos así, hay mucha soberbia, porque es interés para todos. Sí. Ah, pues por A, B, C, D, tan es de interés que la Corte tuvo que resolver. Y me parece que el problema, más que de naturaleza civil, pues se traduce en problemas de privación de la libertad de muchas mujeres. Entonces, acuérdese, siempre hay que hacer acuérdese que la investigación cualitativa parte de la inducción, pero pretende una generalidad, ¿sí? Una generalidad. Nosotros vamos a revisar estos ejercicios pretendiendo establecer postulados aplicables a todos y a todas. Tanto aquí Ciudad de México como en Oaxaca, como en Sonora. Si su límite es únicamente México. Muy bien. Perfecto. Bueno, el tema de interés también hay que darle una revisadita. Y después viene el cuerpo del desarrollo. A ver, platíqueme usted qué es lo que me quiere desarrollar. Porque esto sí lo veo bien. Aquí sí no tengo ninguna observación. Ajá. Ahí me parece bien. ¿Por qué? Porque el plan, el cuerpo que usted quiere desarrollar, mientras tenga un inciso 1 dividido en A y B y un inciso 2 dividido en A y B con sus respectivos objetivos específicos, tal como me lo puso, es perfecto. ¿Sale? Entonces ahí, a ver, platíqueme a mí y al resto de sus compañeros este, este desarrollo. Ajá. Bueno, como primer capítulo, yo puse el derecho a la vida y a la decisión corpórea individual. Ahí Esto, bueno, hay una sugerencia, no digan capítulos, sino apartado. Pero apartado. recuerden que aquí no vamos a hacer capítulos, es ensayo. Ok, ¿Ok? sí. Bueno, como subtema sería la vida para los efectos jurídicos. Aquí, considerando lo que es el análisis a la legislación civil que comentábamos sobre cómo define la legislación civil o reconoce la legislación civil la vida a partir de cuándo y cómo está definido dentro de la legislación para determinar desde cuándo es reconocida la personalidad jurídica. Y luego analizar los ordenamientos legales para la preservación de la vida de un nascitur, que es la parte medular de los textos jurídicos que analizamos. Y luego analizar las excepciones normativas para la preservación de la vida de un non nato. Es decir, aquí podríamos, tengo yo el interés de analizar lo que es el estupro, la violación, o sea, toda la reglamentación jurídica que se establece también dentro de los textos jurídicos a desarrollar y por qué están regulados de esa manera, ¿no? Luego viene la existencia del derecho de la mujer sobre su cuerpo, analizar el reconocimiento jurídico de la mujer para la toma de decisiones sobre su cuerpo. Es esto de si realmente hay un reconocimiento legal para que la mujer tome esas decisiones, cuándo y por qué. Luego, analizar la viabilidad de la interrupción del embarazo mediante la permisibilidad legal. Es decir, si hay una permisidad, que ya leímos que sí, este, ver cuándo es viable esta permisividad para poderla, a partir de qué gestación, a partir de cuándo y por qué se da esta permisividad y se delimita en cierta temporalidad. Y luego la asistencia regulada en el aborto. Esta, bueno, es definir el vocablo de asistencia para los efectos de la ayuda en el extracto de la preñez y analizar las posibles repercusiones jurídicas a quien otorguen asistencia en la muerte fetal. Eh, Y esto, bueno, esto me resulta importante porque, como bien lo comentaron los autores, pues una mujer no puede practicarse un aborto sola, ¿no? No, tiene que ser asistida forzosamente por alguien y hay que determinar jurídicamente quién es ese alguien a quien la ley le está permitiendo hacer esto. Eso sería lo que sería el desarrollo. Aquí veo unas sugerencias. Sí, En lugar de utilizar el término aborto, utilice el término interrupción legal del embarazo.
Porque si no parece que estamos hablando de dos, o bueno, jurídicamente nos podemos confundir, ¿no cree? Sí, es correcto. Y lo mismo, cuando usted me dice, es que yo lo voy a analizar desde lo civil, ya me explicó el porqué y demás, y aquí tenga usted en cuenta que tiene que ir planteando respuestas, o sea, usted se tiene que anticipar a las preguntas de su sino, Ah, ok. porque lo que le diría yo es, oiga, disculpe, pero, a ver, yo tengo, en el derecho penal tenemos bienes jurídicos protegidos o cuestiones protegidas que no tienen personalidad. ¿Es necesaria el atributo de la personalidad para proteger al no nato? Y ya se va a meter usted en un problemón. Porque yo le voy a decir, a ver, ¿ha leído usted alguna vez los delitos contra el medio ambiente? ¿Y el medio ambiente tiene personalidad? Y lo protegemos. Y ya usted se va a meter en una camisa de 11 varas que para qué le cuento. Por eso usted tiene que decir, ¿por qué sí? ¿Por qué no? ¿Por qué lo vamos a analizar? O sea, ¿por qué voy a meter lo civil en esta cuestión? Tiene que tener una respuesta y una respuesta contundente. Puede o no gustarle al sínodo, eso ya es otra cosa, pero usted tiene que tener una respuesta. Muy bien. Dos, obvio, yo entiendo que esto lo tomó del texto, me hace ver que lo leyó, pero hay que tratar, porque son palabras castellanizadas. Extracción de la preñez. ¿Ustedes habían escuchado eso alguna vez? Entiendo a qué se refiere, pero no es algo que utilicemos en un contexto normal, ¿o sí? Entonces, esas, esas cuestiones, ¿no? Eh, igual puso usted la mujer encinta. Pues me parece que ya son pues, palabras un tanto en desuso. No sé si esté yo bien o mal. Hay que tratarla de ir adecuando. Y entiendo que todo esto viene de la lectura, porque la lectura es una traducción de 1970. ¿Sale? Nada más esas sugerencias. Y ahora sí, fíjense en la introducción, cómo si viene la frase de enganche. Y aquí, a mí, fíjense qué es lo que más me ha llamado la atención y quiero ver cómo lo va a desarrollar, porque me parece muy interesante eso. Cumplió usted cabalmente con lo que yo le dije y ya me lo refirió anteriormente, o sea, y esto realmente es una duda, es algo interesante, es una frase de enganche, me gustó, ahí la felicito. Veamos la introducción, mire. ¿Cómo empieza usted su introducción? Bueno, dice, la moralidad social surge en el momento en que una mujer desea la interrupción de su embarazo, pero desaparece cuando las obligaciones nacen con el nato. Ok. ¿Están de acuerdo todos y todas que esto es una frase de enganche? ¿A usted qué le da a entender esto, Yanixin? Que va a abordar la cuestión de cuando una mujer no se ve limitada por cuestiones políticas, ¿no? Va a creer que no sé si es mi ¿Mande? equipo, no sé si es mi equipo el de usted, pero yo no le entendí lo que dijo. Ah, Ahí está, ya le escucho. Este, que va a abordar el tema a partir de cuando una mujer puede realizarse un aborto legalmente y va a tomar en cuenta si lo van a ver como desde la parte moral y qué tanto puede perjudicar esa decisión a una mujer. Eso dice, todo eso dice esos dos renglones que leyó. Bueno, yo entendí eso, que eso así lo va a abordar el trabajo. Ok, porque esta es nuestra frase de enganche, ¿no? ¿A ti qué te representa esta frase, David? ¿Qué tal? Buen día. Básicamente sí es una frase de enganche porque vamos a tocar en principio la moralidad
Y dos, el aspecto en cómo lo ven las terceras personas o cómo se trata el tema respecto al aborto, ¿no? Que pues, creo que es el tema central. Ujú. Es que a mí me engancha porque dice, todos opinan antes de que nazca, pero cuando nace todos se desaparecen. Por eso me engancha. O sea, yo entiendo que Rosa está diciendo, son una bola de chismosos, pero cuando hay que darle de comer al morro, nada más el problema se le queda a la mujer. Y ahí las buenas conciencias no dicen nada. Más o menos eso quiso decir, ¿no, Rosa? Más o menos, ¿no? Es correcto, sí. Por eso es una frase de enganche, que trae toda la, las cuestiones que ustedes atinadamente señalan, estoy de acuerdo. Pero la frase de enganche tiene que ser algo como que te llegue, ¿no? Que directo te haga decir, a ver, ¿hacia dónde va esto? Y por lo menos secundo cómo lo dices, o sea, pues sí, me parece que así es. Habrá que ver, como dice, las buenas conciencias, pues si te regalan un pan cuando necesita el niño, un pañal o algo, ahí creo que ya la mujer queda solita. Entonces, veamos lo siguiente. Gabriela, a usted la frase que le dice. La frase representa pues sí, que todos opinan sobre la moralidad de tener o no al bebé, pero sí cuando tenemos al niño nacido, todo el mundo se desentiende. Uh-huh. Exactamente, entonces, pues hay que ver que por lo menos esta frase, así como la planteó, cumple su función, ¿no? Ahora, hay que plantearlo, bueno, yo lo digo, es como el meme, ¿no? No, Sócrates, no podemos poner eso. Ah, entonces yo solo sé que no sé nada o algo por el estilo. La frase, yo lo digo así, ¿no? Pues todos son vida ajena mientras no tengan que cooperar prácticamente. Todos opinan, todos ven el toro a toro pasado, todos opinan. Más o menos, pero bueno, lo puso en estos dos enunciados. Entonces, aquí hay que ver si su introducción cumple el resto de 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 los elementos que debe tener una introducción. Ahora, aquí veo que ya tiene usted una introducción importante, nada más que revisando el manual, hay que hacer una acotación. El manual para redactar nuestros ensayos. Aquí me faltó porque nos da una extensión máxima de la introducción. ¿Eso a qué nos obliga? A que sea un poquito más concentrado. Déjenme nada más encontrarlo. Introducción. Esbozará el postulado central del ensayo, motivará al lector desde el inicio a su lectura. La introducción no podrá ser mayor a una cuartilla. Esto viene en la página 21 del manual que les mandé. Ya después habla del gancho del anzuelo, que es la frase enganche. Y bueno, aquí dice, ¿cómo se recomienda el enganche? Formulando una pregunta, haciendo una observación interesante, creando un escenario único, utilizando una cita famosa o utilizando una estadística.
sobre todo cuando sea sorpresiva o alarmante. Ejemplo, en México 10 mujeres mueren diario a consecuencia de la violencia de género. Y ya de ahí empiezas, ¿no? Bueno, a mí me parece sorpresivo y alarmante. A lo mejor ustedes ya están hasta acostumbradas. Una más, total. ¿Sí me explicó? Cuestiones así. En nuestro país, el 60% de las personas o de la población de un centro carcelario no tiene sentencia. Válgame Dios, pues no que en la cárcel están nada más los culpables. Más de la mitad todavía no tienen sentencia. Y obviamente hay que dar la fuente, ¿no? El INEGI, Human Rights Watch, ta. Muy bien. Entonces, bueno, su introducción en este ya excede porque son dos cuartillas. Entonces tendríamos que ver cómo limitarla un poquito. Pero acuérdense, ahora, yo soy un tanto enemigo, ya les he dicho, de esas estructuras tan rígidas, ¿no? A veces la introducción, cuartilla y media, no creo que ningún sínodo les diga nada. Pero si hay ocasiones que fue una introducción de una cuartilla ya nos costó trabajo. Entonces, sepan ustedes que una cuartilla máximo, bueno, cuartilla y media, pero debe de llevar introducción. Muy bien. Con estas sugerencias que le acabo de hacer, Rosa, ¿qué le parece? ¿Cómo va su plan de trabajo? Muy bueno, la verdad es que le agradezco mucho porque sí, me disipa muchas dudas y me encamina mucho hacia lo que debemos hacer. Las dudas que a mí me surgieron en el desarrollo, usted ya me las aclaró, lo cual me permite y me va a permitir en un momento determinado observar todos esos puntos que usted me acaba de decir. Muy bien, muy bien. Muchas gracias. No, de nada. Y reitero, pero fíjense la importancia del plan detallado. Porque con el plan detallado, yo ni siquiera he leído lo que usted escribió. Pero ya más o menos me van surgiendo algunos aspectos. Ahora, lo importantísimo es que el plan detallado, que el trabajo refleje lo que viene en el plan detallado. ¿Queda claro? Muy bien. Les pregunto a todos y a todas, ¿a alguien más hizo su plan detallado que guste que se lo revise? Yo lo tengo, pero lo tengo muy cortito, así como en una página, y como que he ido así, haciéndole modificaciones con base en lo que ha señalado del plan de la compañera. Y hoy como que quiero hacerlo más, mejorarlo. A ver, pero platíqueme de qué va. Me cuenta, pero no me enseña. Yo le puse como problema, ¿cuándo puede ser considerado como una opción legal el aborto de acuerdo a la legislación? Es decir, que su práctica sea segura, pero para ser segura debe ser justificada. Para ser segura debe de ser, ¿qué? Justificada, La interrupción del embarazo. sí. Ok. Es que aún no termino todas las lecturas, pero sí, por ejemplo, recuerdo en alguna lectura que decía que había una mujer, una mujer que quería abortar ya con 7 meses, ¿no? Y pues eso ya era así como que lo mencionaban como que era por irse con de propias vacaciones o algo así. Desde mi punto de vista creo que no es tan justificante, ¿no? Cuando es y creo que ya sería contra la derecha, creo que ahí entonces ya el derecho sí podría ser aplicado y decir, pues ya está fuera del tiempo y es peligroso tanto para la madre como para el producto. Pero siento como que ya me extendí demasiado. Uh-huh. Y en lo que es mi tesis, es de acuerdo a la legislación existente en México y con base en el caso concreto, ¿cuál sería la justificación para que un aborto sea practicado en forma legal y segura? Legal sería cuando es producto de una violación, cuando el producto viene mal, o bien cuando corre peligro el riesgo de la madre. Pero tengo que adecuarlo porque eso ya se me ha venido a la cabeza conforme voy, conforme fui escuchando las correcciones que le hizo la compañera. Pero, espérame, aquí un problemita. Usted, y es que fíjense que deben de delimitar, porque usted me dice, es que el aborto que sea uno legal,
Ah, maravilloso, pues si está establecido en la norma, con supuestos, todo. Después me dice seguro. Entonces entiendo que también me va a tocar las condiciones médicas para que una persona pueda acudir a realizarse una interrupción. No va relacionado porque si es si es seguro por cuestiones médicas, entonces tiene que estar previsto en la ley. Por eso por eso fijan No una sé. constante de tiempo. Yo creo que son dos cuestiones distintas. Piense usted, le mandé el caso a Estados Unidos, donde en Estados Unidos dice la mujer tiene derecho, bueno, las personas con capacidad de gestar tienen derecho a interrumpir su embarazo. Y para ello va a haber clínicas. Y poco a poco te desaparecen las clínicas. Piense Ciudad de México. En Ciudad de México usted también, bueno, no usted, cualquier persona con capacidad de gestar puede ejercer ese derecho. Y se supone que hay clínicas. Y yo les pregunto, si usted va a una clínica de la Ciudad de México donde no tienen ni agua oxigenada, ¿será seguro que usted practique el embarazo? El Ah, aborto. no, porque aunque sea legal, no están las condiciones médicas. ¿Y usted se va a meter en ese problema en su investigación? No, ¿En 40 no, páginas? no. ¿Sí me explicó? O sea, delimiten, porque ustedes van utilizando palabras y entonces se empieza a extender nuestro laberinto, digámoslo así. Muy bien, entonces, bueno, tal vez ahí, ¿no? Estoy de acuerdo, pues si tengo el derecho de haber las condiciones para lograrlo y ejercer. Pero bueno, ¿qué más? ¿Qué más vio? Dígame. En definición, solamente tenía lo que es aborto legal de acuerdo con la legislación en México. De ahí me voy hacia los límites, que son temporales, sería derecho actual de México, y materiales, Pero analizará. otra vez, me dice, que van a analizar el aborto legal en México. ¿Hay aborto legal en México? En algunos estados sí está permitido, ¿no? Aquí en la Ciudad de México se hace hasta los 3 meses, ¿no? Pero ¿es el aborto o la interrupción del embarazo? Interrupción legal del embarazo. ¿Sí se dan Ajá. cuenta, sí se dan cuenta que hay que precisar? Yo sé que las lecturas hablan de aborto, pero la acción de inconstitucionalidad no le habla de aborto, porque aborto es un tipo penal. O sea, sería tanto como decirme, está permitido a veces el homicidio, maestro. Y me van a decir, pues claro, en legítima defensa. No, la legítima defensa es una excluyente de responsabilidad, pero el tipo penal existe. Eres culpable, pero no responsable. O sea, recuerden que el debate que van a tener va a ser jurídico. ¿Sí queda claro? Mucho cuidado con los conceptos, con las palabras que usan, porque de ello va a depender cómo los van a atacar sus sínodos. Y si usted no conoce, mejor no lo use. Yo no me metería en Honduras. ¿Sí me explicó? Bueno, ¿qué más? ¿Qué más, aparte de esos conceptos? Los límites temporales solamente va a ser el derecho actual de México, y materiales se analizará la cuestión de la Pero, interrupción legal. pero otra vez, ¿Mande? delimitémosme un poquito más. ¿El derecho actual de México, qué? ¿Todo el derecho? No, tengo que delimitar esa temporalidad. No, ahí no estamos. Bueno, pero aparte de la temporalidad, ¿cuál derecho? ¿El derecho qué? Civil, penal, familiar, ¿cuál de todos? Constitucional, que sería el artículo que habla del derecho a la vida. Ujú. Ok, entonces, Ajá. Ok, materiales, se analizará la cuestión de la interrupción legal
cuando está dentro del término permitido y cuándo, bueno, aquí también creo que ya me excedí porque le puse que, y cuándo podría ser considerado legal cuando corre peligro alguna de las vidas, tanto del producto o de la madre, No, y bueno, si puede ser considerado legal. pues no creo que se haya excedido, pero lo que hay que analizar ahí son las cuestiones, bueno, usted lo puede llevar, reitero, al punto que guste, siempre y cuando vaya progresivo y vaya armónico. ¿Se acuerdan que les había dicho que tiene que tener coherencia? Por Con eso, relación, ajá, por eso el anterior que revisamos, cuando me dicen, ¿cómo se reglamenta el derecho civil? Pues me brinca un problema de coherencia. Aquí igual, usted me puede decir A, B, C, D, siempre y cuando tengan una coherencia entre tema y subtema. ¿Qué más? Bueno, de ahí ya me paso a lo que es el cuerpo o desarrollo que planteé lo que es interrupción legal del embarazo como derecho de la mujer e interrupción legal del embarazo como el derecho del feto. A ver, Y que es espéreme. Repítame este último, ¿cómo? interrupción legal, el derecho del feto del producto cuando se ha esclarecido que viene bien y que ya no podría ser legal, ¿cuál sería la justificación legal para que la madre, bueno, para que la mujer decidiera interrumpir el embarazo? Ok, pero usted dijo otra cosa, que la interrupción legal del embarazo como derecho del no nacido. Ajá, del feto, sí. Es que, Ajá, pues ahí me llama mucho la atención, ¿no? ¿Será eso un derecho del no nacido? ¿Del feto? Ah, ¿O, o- o- o estaremos hablando de protección? también ya siendo muy grande porque entonces tendría que entrar a los derechos de ajá, Se, el no nato. se está cortando su audio. Sí, Ya, a ver, ahí ya la oigo. eh, es por cuestión como del legal del no nato, Ajá. podría quedar, creo. Bueno, pero hay que darle un enfoque distinto, creo. Sí, Entonces, hay que ver bien cómo lo vamos a plantear. Pero bueno, luego, ¿qué más tenemos? anuncio del plan, interés, la legalidad de la interrupción del embarazo, es decir, cuándo se debe no tomar como un delito tanto a la persona que aborta y a las personas que ayudan en el proceso. ¿Qué más? Hasta ahí tengo nada más el plan de trabajo. Bueno, pues hay que darle una revisadita a este aspecto y bueno, acuérdense, ¿recuerdan ustedes cómo levantaban los ojos cuando les decía, les voy a dar una sugerencia, hay que leer todo el material, y se enojaban, ay maestro, ni modo que uno se ponga a escribir así sin leer todo? Bueno, hay que terminar de leer todas las lecturas porque si no su anuncio de plan, pues se nota sesgado. ¿Sale? Entonces hay que darle su lecturita y así como nos dijo hace un momento Rosa, ¿no? Dos, tres veces, porque a veces genera más dudas la primera lectura que la segunda. Muy bien. Muchas gracias, Yanitzi. ¿Alguien más hizo algún ejercicio que guste que lo platiquemos? David, Gabriela, Carlos, Kevin, ¿alguno de ustedes? David hasta me apagó la cámara. No, aquí estoy. Sí, si quieren, se los comento. Ujú. A ver, lo abro, permítame tanto. Sí, claro. Estamos en el plan detallado. Plan detallado. Digo, exacto.
Bueno, el tema es el impacto de la moral de un tercero a la hora de la praxis del aborto. Un análisis del texto de Judy Thompson, Defensa del aborto. Mm, El problema, yo digo, desde ahí tengo un tema. La clase pasada habíamos dicho que igual no era tan bueno meterlo como en pregunta, pero yo puse, ¿el aborto es sinónimo de muerte? ¿Cuáles factores influyen a la hora de un tercero a la... No, no, perdón. ¿Cuáles factores influyen en un tercero a la hora de practicar un aborto? Con base en la finalidad del aborto, ¿esta puede ser justificada? Esto era, pues digamos, como que la problemática, ¿no? mm, Porque de acuerdo a la lectura, yo lo que entendí es, en efecto, en el texto es el tema de los terceros, que los terceros, tanto como un médico o una persona que auxiliara a la mujer, porque evidentemente no la puede practicar en forma autónoma, también yo pensé en el tema de la legislación, ¿no? Porque obviamente entre que pues, puede estar penado, entre que no haya las condiciones, pero la realidad es que tenemos que empezar por qué es el aborto, si el aborto en efecto es muerte, o sea, si ya hay vida, ¿no? Pero bueno, yo esa puse como la problemática en general. De la tesis, puse de acuerdo con Judy Thompson, el aborto no busca como fin el terminar con una vida, más por el contrario, busca salvaguardar la vida de la mujer, así como dignificar sus derechos. Esto era un poco por el tema de los ejemplos que daban, del paciente que estaba, del violinista que estaba conectado, y también por ahí vi otros ejemplos de, me parece que es el autor Food de, que era un tranvía de 5 pacientes que estaban por morir, y en eso pasó un turista que pues, era que también, ¿cómo se llama? Era compatible sus órganos con las 5 personas que pues, se iban a morir si no tenían un trasplante de órganos. ujú. Aquí yo lo que veo es el tema de salvaguardar y dignificar los derechos de la mujer, porque pues el simple hecho de que, por ejemplo, en los del tranvía, pues que los demás estén sanos y el señor esté sano y que los otros 5 pudieran vivir a costas de él, pues creo que no se pudiera justificar, ¿no? Ese hecho. Entonces, por lo que yo veo la postura de Judy Thompson es que sí debería estar permitido, sin embargo, no busca como fin el matar al producto, ¿no? O sea, no es el fin, digamos, se va a ir feo, pero es como un daño colateral, ¿no? Pero no obstante, Pero fíjese, pero fíjese cómo planteando el debate de esa manera, estamos, salimos un poquito de lo que debatimos en México, ¿no? Porque en México se debate, ¿estás matando o no a un inocente? así es. Y ya veremos qué le contesta Finish. Porque Ah, exacto. Finish tampoco se queda en el debate de si se está matando a un inocente, sino va un poquito más allá. Entonces, bueno, me gusta cómo va. A ver, ¿qué más, David? En la introducción, bueno, las principales definiciones, como lo comenté en un principio, lo principal es el aborto, porque si leemos la definición del aborto, pues dice, digo, igual está muy confuso, pero dice hasta que tenga vida o pueda concebirse por sí mismo o existir por sí mismo, un término así que dice que pueda valerse o depender por sí mismo, ¿no? Entonces, pues hay que definir bien qué es el aborto, porque igual y todo el mundo pensamos aborto, muerte, ¿no? Y puede ser dependiendo la connotación de dónde lo estés leyendo, ya sea en la legislación, en un texto científico, en un texto médico, la definición que le den el aborto, pues podría que sí ya exista vida o la realidad es que aún no, no lo sé, o sea, hay que definir bien el término de aborto, qué es la moral, porque obviamente que de acuerdo a cada quien, como lo veíamos, dependiendo de la corriente, si es si eres, pues no sé, católico, cristiano, pues sí, obviamente te va a decir, no, es que eso es pecadísimo, ¿no? O sea, de abortar, pues no lo puedes concebir. Entonces, ¿qué es la moral? Ahora, bien, pues, ¿qué es la vida? ¿A partir de cuándo surge la vida? Los límites manejé en temporales, pues puse algo así como, si bien el presente comentario del texto deviene de un tema ya antiguo, porque pues el aborto no es un tema de hoy, lo cierto es que se efectúa que también afecta a la sociedad actual. Sin embargo, no se tiene una delimitación del tiempo ni del espacio en concreto, o sea, cada quien da su connotación, no sé, por ejemplo, en Estados Unidos igual y puede ser legal hasta X tiempo, aquí en México, bueno, en la Ciudad de México la interrupción
del embarazo puede ser legal hasta X tiempo, porque se basan en términos médicos de ver en qué momento hay vida, en qué momento pues es factible. Yo lo que decía es que sí hay que marcar límites en el sentido de que pues si también es riesgoso para la mamá, y aquí lo que estamos buscando en algunos casos, como era otro ejemplo, que si la vida de la mujer depende de la vida de o no del producto, pues obviamente decía Finish, sí, bueno, pero ya se moriría por una causa natural, ¿no? O sea, ya no es porque el hombre intervino. Y pues uno diría, bueno, y si muere la mujer, pues yo creo que lo más seguro es que el producto también muera, ¿no? Entonces, si se trata de salvar una u otra vida, pues creo que es justificable. Sin embargo, tampoco lo podríamos utilizar, sin ofender, obviamente, como un método anticonceptivo, ¿no? Que vaya, que pues digas, ah, bueno, a final de cuentas, pues es legal la interrupción del embarazo, pues no pasa nada, ¿no? O sea, porque pues a final de cuentas es mi cuerpo y yo decido, yo creo que eso tampoco es viable, ¿no? Ni sano para la mujer, yo creo que ni algo correcto, por así decirlo. Yo creo que hasta en cierto modo podría peligrar la vida. Entonces, por eso es que como cualquier derecho, yo creo que sí necesita ciertos límites, para poder, pues sí es mi cuerpo, pero igual volvemos a lo mismo, es mi cuerpo, pues no me puedo, al menos aquí en México no me puedo suicidar. Bueno, no es algo que esté como en otros países de Europa, que si yo quiero ir y pues, suicidarme o terminar con mi vida, pues igual esté permitido, ¿no? No, no, Creo no. que la, Momento, momento. Sí me puedo suicidar. Lo que no puedo es practicarme una eutanasia asistida. bueno, sí, 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 porque no Otra está vez, cuidado con los términos, porque si no con sus sínodos van a sufrir. Sí, de hecho en ese tema, la Constitución de la Ciudad de México, una propuesta era eso, que hubiera una muerte digna, le llamaban. Pues tenemos hoy en día en Ciudad de México, nada más que no es activa. Exactamente, pero bueno, La es ley a de lo que voy, o voluntad sea, anticipada. bueno, el ejemplo a lo que iba, no igual no eran las palabras correctas, pero aunque digas, por ejemplo, es mi cuerpo y yo quiero ser esclava o venderme como esclavo, pues tampoco, obviamente eso pues no está permitido. Entonces, independientemente que sí tenemos la facultad y el derecho sobre nosotros, pues también hay que regular esa parte de si ya hay vida, ya no solo somos nosotros, ¿no? Ya hay que regular también, pues, no sé, como dicen, ay, sí, pues en el momento antes de que el niño nace, todos criticamos, y posterior a ello, pues bueno, igual es un niño que sufre violencia, que pasa hambre, que lo explotan, o sea, 20,000 cuestiones que pueden pasar posterior a ello. Pero, bueno, ese era en el tema de temporales, porque me voy. Ujú. En material se estudiarán factores para determinar si el aborto es viable de practicarse, si la moral de los individuos lo aprueban. Volvemos a lo mismo, si estás con unas ciertas personas que lo aprueban, no te van a objetar absolutamente nada, ¿no? También hay que ver las circunstancias. Uno de los ejemplos, pues, el más sonado es, pues, si viene de producto de una violación, pues no sé qué tan viable sea que pues lo puedas tener con esa condición de cómo fue el producto, ¿no? Ok. Mm, en la actualidad había que estudiar el tipo penal, o sea, en el Código Penal lo que se habla del aborto, en la legislación lo que se habla de la legal interrupción del embarazo, en la jurisprudencia, bueno, el caso que vimos, de que pues sí está aprobado, la legal interrupción del embarazo. Esto es en la cuestión de México. En el derecho comparado, pues podríamos manejar otros países como Estados Unidos, porque de ahí es el texto, bueno, el texto, la autora es de Estados Unidos, para ver un contraste, por así decirlo, nada más puse en Estados Unidos. De historia, pues puse la filosofía del derecho, porque pues creo que estos textos son pues más filosofía, o sea, no es una cuestión como legislativa, sino yo creo que estos textos servirían para un tema legislativo, ¿no? O sea, deberían de ser tomados en cuenta a la hora de legislar. Pero pues en historia puse nada más filosofía del derecho. El interés sería analizar las diferentes vertientes sobre qué es el aborto, cuál es su fin, así como las causas que llevan a este hecho, no dejando de lado las personas que intervienen en la práctica del mismo. Volvemos a lo mismo, las personas, yo, aparte de los médicos o partistas o las personas que auxilien, también tomo la cuestión de la legislación, porque pues volvemos a lo mismo, si no está permitido, pues menos van a tener condiciones dignas o salubres para practicar este hecho. Volvemos aquí, por ejemplo, el punto de México, igual y lo tienes legislado, pero pues ni siquiera tienes los medios, pero si ya es un derecho,
pues yo creo que ya siendo un derecho pues puede ser más fácil exigirlo, ¿no? A que si no se tiene permitido. En el cuerpo del desarrollo, desde qué, bueno, el tema, bueno, no es tema, es no sé cómo decirlo, porque dijimos que temas no iban a ser, pero la primera cuestión a abordar sería en qué momento se considera una persona o un ser vivo. De ahí vamos a subdividir cuándo inicia la vida para efectos jurídicos, cuándo inicia la vida para cuestiones o efectos científicos. Como un inciso B podríamos hablar la definición de aborto, definición y fin del aborto, cuál es su concepto, estudiar en perspectiva comparada los supuestos en los que se puede justificar moralmente y legalmente el aborto, cuál es la finalidad del aborto y otro, pues, como tema, el razonamiento en qué casos es justificable el hecho del aborto. Ok, ok. Digo, esto es en general del texto hablando del aborto. Ya cuando entremos a comparar, pues sí hablamos de la legislación mexicana y en vez de aborto se entendería la interrupción del embarazo. Ok, ok. Vamos a checar algunos aspectos. Miren, bueno, gracias David, me parece que va bien tu plan, algunos detallitos que hay que ir afinando, pero Ok, lo veo bien. Este, gracias. ¿Alguien más? Gabriela, Carlos, Kevin, ustedes hicieron su plan detallado o no lo hicieron? No, profe, no lo he hecho. Ok. ¿Tú, Carlos? Creo que no, y Kevin tampoco. Bueno, veamos lo siguiente. Miren, les enseño un poquito del proyecto de este trabajo que hice yo. ¿Sale? Para que ustedes vean ya el comentario. Usted, Rosa, y alcanzó ya a plantear, a desarrollar su plan detallado, o se quedó en el puro plan. Perdón, es que no entendí la pregunta. O sea que si empezó a hacer el trabajo final, por decirlo así, o nada más No, me quedé hasta la introducción. lo que me mandó. Es correcto, sí. Ok, bueno, veamos aquí. Supongamos que esto es lo que ya tienen que entregar, ¿no? El ensayo. Primero hay que hacer el plan detallado y después ya tendremos este ensayo. Entonces, bueno, obviamente tendrá que tener su introducción, perdón, su título, su índice, que ya vimos cómo debe de ir, y posterior de ello viene la introducción, ¿no? Entonces, acuérdense que la introducción debe de tener un párrafo introductorio, una frase de enganche, algo por el estilo. David, otra vez yo decía, ay, a mí me gusta poner preguntas como lo pones tú, pero mis compañeros sínodos luego eso les molesta, piensan que es como irrespetuoso, que es, no sé, falta de seriedad. Entonces, bueno, entonces traten de analizarlo, ¿no? Yo por lo menos empiezo con dos preguntas. ¿Tiene derecho a la vida el concebido no nato? Y las mujeres tienen derecho a decidir sobre su cuerpo. Y este es mi párrafo introductorio, mire. Estos cuestionamientos forman parte del debate de la sociedad actual. Las respuestas que han sido dadas son muy diversas, pero tienen como común denominador el sustentarse en axiomas morales para penalizar a las mujeres. Fíjese, Rosa, si bien yo también hablo de la moralidad, pero hablo de esa moralidad para establecer tipos penales. Bueno, penalizar a mujeres y a terceros.
La relevancia jurídica de estos cuestionamientos se encuentra en la palestra jurídica o judicial actualmente y frecuentemente. Si es correcto o no privar, miren, aquí hay un error, dice visa, debe decir vida. De la vida al no nato normalmente tiene como respuesta que no es correcto privar de la vida a nadie. El nasciturus tiene vida, ergo es incorrecto interrumpir el embarazo. Pero sobre esa misma respuesta surge una arista respecto del derecho de la madre a decidir sobre su cuerpo, cuya respuesta es evidente que las mujeres, bueno, cuya respuesta es, ahí falta una coma, que es evidente que las mujeres pueden decidir libremente sobre su cuerpo. Ese es el puro párrafo introductorio, ¿se dan cuenta? Mi frase de enganche en este caso son 2 preguntas. Ya después del párrafo introductorio tenemos que ver el desarrollo del tema, que es nuestro cuerpo. Acuérdense que hay que empezar a desarrollar, ¿no? Y aquí ustedes van a notar. Atendiendo al anterior es necesario el cambio de políticas públicas que se ha tenido a lo largo del tiempo y se empieza a hablar del siglo XX, siglo XXI, la Ciudad de México, etcétera, etcétera, etcétera. Fíjense que es importante establecer postulados, establecer de qué vamos. En este caso, resumo que Finish estableció 4 razones por las cuales no es correcto la interrupción del embarazo o el aborto. Hablo también de Paulo Argugir, que también fue otra lectura que les di. Es muy importante que en su texto se lea, se entienda que ustedes conocen la obra. En este caso, el universo bibliográfico que les di. ¿Qué dijo la acción de inconstitucionalidad? Y para de ahí tener mi párrafo de transición. ¿Se dan cuenta? Todo ello se desprende de lo que la autora Judith Thomson, norteamericana, considerada por tales y tales, estableció en su defensa del aborto. Dicha obra representa un estudio esquemático del dilema moral del aborto centrado en la discusión que puede o no puede hacer un tercero respecto del aborto. Entonces, aquí hay que señalar primero, pues decirme, a ver, Judith Thomson, pues se dedicó a la sociología, al derecho normativo, al trabajo legislativo y a los estudios morales. Y aquí viene el plan a seguir, que es lo que ustedes ya, el anuncio del plan nos lleva a esto, a plantear. Derivado de lo anterior, se desprende que los problemas morales del aborto están divididos en 2 consideraciones. ¿Es correcto privar de la vida a una persona inocente? Y 2, la mujer puede decidir sobre su propio cuerpo. Por ello, el presente texto se desarrollará lo siguiente. ¿Es posible hacer un tercero que asista a una mujer en la interrupción del embarazo? Y 2, se le niega a la madre su calidad de persona en el aborto. Y aquí viene el desarrollo, ¿no? En este caso, Judith Thomson nos dice, cuando tú, tercero, legislador, sociedad, buenas morales, le dices a una mujer, usted no puede decidir sobre su propio cuerpo, pues le estás quitando la calidad de persona, ¿no? Estás inmiscuyéndote en algo que afecta su dignidad, su autodeterminación, su proyecto de vida. Entonces, son los 2 puntos que yo planteé de estas lecturas. No quiere decir que lo que yo haga esté bien, pero de lo que acabamos de leer, ¿sí van notando ustedes toda la hilación que debe de llevar? Y sigamos viendo.
aquí ustedes ven que ya tenemos el punto 1. ¿Qué le es posible hacer a un tercero para asistir a una mujer en la interrupción del embarazo? Y aquí tenemos un párrafo otra vez como introductorio. En el presente apartado se comentará, ¿se acuerdan que les dije que todo subinciso debe de tener un párrafo que me anuncie el plan y luego un párrafo de transición? En este caso, en el presente apartado se comentará lo relativo a lo que los terceros pueden hacer en relación con la mujer respecto del aborto, desde dos posturas. ¿Qué puede hacer una mujer en cuestión del aborto? Y dos, ¿qué le es posible hacer un tercero en tales casos? ¿Se dan cuenta otra vez? El 1 se divide en A y B. Si ustedes lo hacen así, van a ver que es mucho más sencillo. Y aquí otra vez, ¿no? ¿Qué puede hacer la mujer en cuestión del aborto? Y aquí vienen varias cuestiones. Luego B, ¿qué puede hacer un tercero? Y aquí vienen otras cuestiones. Aquí cuando yo pongo, en cuanto a la porción textual, la autora indica al respecto, tal cosa, es porque en este caso estoy haciendo un comentario de texto y se tiene que notar que estoy hablando del texto de Judy Thompson, no como Rosa que me hablaba de lo que ella quería. ¿Sí me explicó? Es importantísimo que, bueno, pero este es un caso de comentario de texto. Es como si hago un comentario de fallo, una jurisprudencia, y yo me pongo a decir, ah, no, pero la corte está mal, porque fíjese que yo creo, pero, ¿qué me está comentando usted? La jurisprudencia, coménteme la jurisprudencia. Usted en su título, ¿qué me vendió? Comentario de texto de Judy Thompson. Entonces, pues hábleme de Judy Thompson. Ya después, si quiere, me invita a un café y me platica lo que usted piensa. En su ensayo es lo mismo. Yo le voy a decir, analíceme esta figura jurídica, no lo que usted piensa, cree, se imagina. ¿Sí queda claro? Por eso ustedes ven que expresamente, gráficamente, se establecen los pedazos de texto que estoy analizando, tanto en B como en A. En actuales circunstancias no es mucho lo que la mujer, lo que una mujer es capaz de hacer por sí sola para practicarse un aborto de modo seguro. Inciso B, se deduce casi a modo de reflexión ulterior que de lo que en conclusión cabe haga un tercero. Y ya después aquí se explica, ¿no? Los terceros respecto al aborto, tal, tal, tal. Luego, punto 2, ¿se le niega a la madre su calidad de persona en el aborto? Otra vez, fíjense, párrafo de presentación, ¿sí lo notan? Miren, en este apartado se analizarán si las restricciones legales o morales respecto del aborto significan negar a la madre la condición de persona. Y por lo tanto, no es dado deducir lo que una persona puede hacer o efectuar respecto de un tercero. Y de aquí se desarrolla otra vez A y B. Y otra vez, fíjense, textualmente, ¿qué dice la autora? Textualmente, ¿qué dice la autora? Y ya, ¿no? Bueno, aquí se establece la conclusión. Y obviamente lo que seguiría, esto es un ejercicio meramente didáctico. No quiere decir que lo que esté ahí esté 100% bien. Pero de ahí lo que me interesa es que ustedes vayan viendo el desarrollo. Su conclusión y obviamente después que sigue, pues fuentes consultadas y santo remedio. ¿Sí me explicó? Y se debe de analizar, recuerden, la progresividad en el desarrollo del trabajo. ¿Cómo partimos de algo general o de algo específico para llegar a lo general o de algo
general para llegar a una particularidad, pero se tiene que notar. Se tiene que notar la hilación. Y esto es importante porque recuerden, como maestros les dejaremos analizar comentario de texto jurídico, comentarios de fallo, disertación jurídica. Entonces, ustedes tienen que partir de ello. Un comentario de texto jurídico se da cuando el maestro le dice, quiero que me analice lo establecido, voy a inventar, en el artículo 41, inciso A del Código Fiscal de la Federación. Y si esta figura es acorde a la constitucionalidad mexicana, pues es un comentario de texto. Pero ¿qué ocurre? Que muchas veces para llegar al 41 usted me empieza a hablar de cómo surge el tributo en México y luego me dice lo que usted cree y luego me platica cuando usted una vez fue al parque y vio un atardecer. Pues es obvio que nada de eso me interesa. Hábleme del 41. Que su texto se sienta que es del 41, así como se los acabo de mostrar. Y entonces se vale que digan, el artículo 41 en su fracción primera señaló, o la exposición de motivos de la reforma del artículo 41 en el año tal indicó, pero que yo sienta que estoy hablando de. ¿Sí queda claro? Muy bien. Con esto que acabamos de platicar, y el ejercicio que les enseñé, recuerden, este ejercicio se los mandé al su chat. ¿Lo tienen ya? Se los mando para que lo tengan aquí. A ver, un segundito. ¿Dónde estamos? Y de ahí les pregunto, Rosa, después de estas charlas que hemos tenido, ¿le sirvió de algo? Sí, me sirvió muchísimo. La verdad es que estoy fascinada con el curso y la verdad con su exposición porque lo hace de una manera muy digerible, lo que a mí en lo particular me lleva a disipar todas las dudas que tenía y sobre todo todos los fallos de escritura que yo siempre cometo, que es como usted bien me lo señaló, que luego me divago y me voy y me voy y me voy y no aterrizo. Entonces sí ya me quedó muy claro que debo de delimitar completamente el tema que se me está pidiendo. Y aparte, también todos los tips que usted me mostró hacen que todo sea o se vea de una forma muchísimo más desmenuzada y rápida y fácil de llevar a cabo. Muchas gracias. Perfecto, pero acuérdese, nuevamente la sugerencia es aprender haciendo. Hay que hacer. Ya hizo un plan. Ahorita, primera vez que hace un plan detallado, pues hay que seguir y seguir y seguir y seguir. Y si no hace el desarrollo, pues se va a hacer usted experto en plan detallado, pero el plan detallado no es lo que nos va a entregar. ¿Vale? Entonces, bueno, qué bueno que les sirvió. Entonces, ya les mandé el comentario de texto con indicadores jurídicos. ¿Ya lo tienen? Al chat. Para que lo descarguen y lo usen como gusten y manden. ¿Bien? Muchas gracias. De nada. ¿Y a usted, Yanixin, qué le pareció? ¿Le sirvieron estas sugerencias? Sí, sí, de hecho sí, porque conforme iba haciéndome las correcciones y los comentarios que hizo de los planes de trabajo, fui haciendo algunas modificaciones en mi plan para ya desarrollarlo bien. Perfectísimo. Bueno, pues queda pendiente el desarrollo del ejercicio. Si quieren, mándenlo al grupo para que lo vayamos revisando. Muy bien. Gabriela, ¿a usted qué le pareció el curso? Bueno, en el curso la verdad me di cuenta de todos los vicios que yo acumulaba como estudiante para entregar mis trabajos de investigación. Muchas veces el, el escribir mucha paja para, para después aterrizar en un punto y que
en realidad el desarrollo del tema era mínimo, ¿no? Entonces, me di cuenta de eso. Además, el tener la estructura del plan de trabajo ayuda precisamente a enfocarse al tema que estamos pidiendo y que, que estamos viendo y que nos van a pedir los sinodales cuando presentemos nuestro trabajo, nuestro ensayo para ellos. Yo no he hecho el plan de trabajo, me voy a enfocar a hacerlo para poder, porque a lo mejor, no sé, me parece como una labor, como que lo veo muy grande, pues, se me hace, pero a lo mejor ya haciéndolo, como que va uno o sea, desarrollando punto por punto y ya se va reduciendo esta labor que a mí al principio pues me parece titánica. Y bueno, aunque yo no lo hice y no hubo observaciones obviamente a mi trabajo, el escuchar las observaciones que hizo al de mis compañeros, mis compañeras y mi compañero, pues hace que también yo aprenda, ¿no? Precisamente estaba viendo lo de la terminología. Muchas veces nos dejamos llevar como por esta terminología común, cuando precisamente usted tiene razón, uno tiene que usar la terminología jurídica, ¿no? Y creo que es importante, porque en la exposición ya de o sea, nuestro trabajo escrito puede estar muy bien escrito, sin embargo, ya a la hora de la exposición, pues por los mismos nervios, se nos puede ir cualquier interpretación o cualquier término jurídico y lo vamos a decir al aire, ¿no? Entonces, voy a enfocarme también en usar no solo la terminología adecuada a la hora de escribir, sino también a la hora de hablar. Por otro lado, usted le comentaba al compañero David que, bueno, a todos nos comentó, pero él lo hizo explícito en cuanto a su plan de trabajo que inicia con una pregunta. Yo, de hecho, también tenía dudas respecto de eso, porque recuerdo en las clases de la licenciatura que el profesor Pepe Dávalos, él casi muchos artículos los iniciaba a modo de pregunta. Y había muchos que los iniciaba de una manera muy coloquial. Recuerdo mucho de que hablaba que cuando se creó la Ley Federal de Trabajo, decía que iniciaba con que, y fíjese, o sea, cómo se me quedó eso, ¿no? Con que cuando la estaban discutiendo decían que crear una Ley Federal del Trabajo era poner un Cristo con dos pistolas. O sea, yo me acuerdo mucho que eso lo decía el profesor Pepe Dávalos y, ¿Mm? o sea, era como fue su frase inicial para explicarnos el por qué se creó la Ley Federal del Trabajo. Eso fue hace más de 20 años y todavía tengo el recuerdo de esa frase inicial con la que el profesor inició el curso. Entonces, o sea, ahí me di cuenta la importancia de tener esa frase de enganche y ya después poderla desarrollar. Y bueno, pues me doy cuenta que el profesor también pues tenía como bien estructurada la metodología de su clase. Este, y, y finalmente, el, este, el, el pensar en bueno, yo creo que ya tal vez lo estoy molestando respecto de la hilación. Vi en su trabajo que usted ahorita nos leyó, tiene como dos maneras de hilar. Una, vi que las primeras páginas las tiene en donde no se hace como el comentario a John Finnis, y de hecho son sus comentarios propios, aunque sea redundante, propios de usted, que son como manera de silogismo, ¿no? O sea, tengo A y entonces B, por lo tanto C, pero, o sea, veo que los tiene como a esa manera y tiene, cuando usted comenta a John Finnis, sí, usted como que es cuando usted dice, bueno, él está diciendo esto y entonces, o sea, como que sí es un comentario propio del texto, pero
tiene usted estas reflexiones como a manera de silogismo, lo cual que creo que tiene que ver mucho con la hilación, que nos ayuda a comprender, o sea, tenemos A y yo pienso B, entonces C, ¿no? O sea, creo que eso es como también de las cosas que he aprendido que yo, o sea, como que se me hacían como difíciles a la hora de escribir un texto. Y Pero, eso pero me va recuerda, es importantísimo que en su ensayo se note eso a primera vista. Hay A, hay B, y, exacto, eso y viene la es. síntesis o la respuesta. Ujú. Y creo que ha sido importante porque yo también, como abogada, creo que tiendo a veces al redactar a irnos por las ramas, ¿no? Al decir, bueno, sí, tenemos el aborto, pero el derecho de nonato, pero el derecho de la mujer, pero, y después ya te pierdes tú mismo tanto que dices, bueno, ¿y ahora cómo concluyo mi idea? Si ya dije 30 en vez de decir dos y una conclusión, dije 30 ideas. Entonces, eso, es otra de las cosas que he aprendido, la progresividad del desarrollo del trabajo. Exacto. Entonces, ajá, cosas, o sea, conceptos que no tenía claros. Y al igual que mi compañera Rosa, creo que es tan, como que me pareció tan amplio este tema, esta manera de escribir, de sentarte a escribir, que me parece insuficiente esta semana que ha sido o sea, yo sé que es una mera introducción, Ujú. así es el curso, pero como que me quedé con ganas de tener como un poco más de carnita, sacarle más jugo a todo esto que usted nos está diciendo, ¿no? Bueno, pues ahora que sea el cuarto, porque este apenas fue el tercer curso, el cuarto, pues ya nos vemos ahí y le vamos sacando más carnita a esto. No, la metodología, como les dije, nunca acaba uno de aprender. Lo importante es que empiecen a hacer, ¿vale? Sí, sabes también que me ha gustado que ha sido como muy, con los ejemplos que usted nos ha dado, ha sido muy sencillo entender esto que en realidad no es sencillo, ¿no? O sea, creo que ya leyendo las notas que uno va haciendo, dices, bueno, no, en realidad no es sencillo, pero usted nos ejemplifica y ya releer las notas, uno dice, ah, pues sí, porque el profesor dijo así y así. Entonces, la verdad estoy muy satisfecha con el curso, profesor. Muchas gracias. No, qué bueno, agradezcanle a nuestras autoridades, ellas son las que nos permiten estar aquí. Entonces, bueno, ya nada más para terminar, David, ¿a ti qué te pareció el curso? Porque ya tenemos que clausurarlo. Pues antes que nada, muchas gracias, profesor. Pues hay muchos vicios que me he dado cuenta ahorita a la hora de escribir, que en el trabajo de licenciatura, pues por ejemplo, nunca hice un plan de trabajo, o sea, fue así como, pues ahí como salgan lluvia de ideas, luego darle una estructura. Sí intentaba hacer como un párrafo introductorio, una tesis y hacer como de esa tesis un comentario y esa como la estructura, pero ya con este plan espero que se me facilite. No obstante, pues creo que el tema de que sea un ensayo pues, se me está complicando un poco porque pues, en una tesis pues si hablas un poco de antecedentes, o sea, te da para más, ¿no? El trabajo te da para más en sí y aquí es como que muy concreto, entonces aparte es la que pues como que me está preocupando, pero no obstante yo creo que con el plan de trabajo pues debe ser como lo más concreto. Pues muchas gracias el apoyo, los tips sobre todo, porque hubo tips hasta del examen a la hora de sustentarlo, que pues ese es otro tema, es otro boleto, pero pues vámonos por partes, ¿no? Vamos a hacer ese trabajo, ese ensayo lo mejor posible para que pues una vez que esté aprobado, pues poderlo sustentar. Digo, creo que el sustentarlo pues sí son los nervios, pero pues si es tu trabajo, pues es la parte, como usted bien dice, pues es la parte en la que uno tiene para lucirse y pues eso no implica que lo que tú plasmes en tu trabajo el sínodo esté de acuerdo, ¿no? Al final de cuentas pueden tener una postura diversa, pero lo importante es cómo lo defiendas a la hora de sustentarlo. Esa parte creo que no me preocupa tanto, porque pues todavía no llego ahí, ¿no? Primero es hacer el trabajo escrito. Pero pues de antemano muchísimas gracias y pues igual ahí lo estaré molestando para otros tips cuando me surjan las dudas. Claro que sí, bueno, pues ahí estamos a la orden. Yo el chat no lo cierro nada y estoy. Luego les compartiré más material, más cosas que considere que puedan ser de utilidad.
Y bueno, pues no resta más que agradecerles a todos y a todas su amable atención. Hemos agotado nuestras horas de curso y bueno, pues damos por terminado el mismo. Muchas gracias. Hasta luego. Gracias, hasta luego. Gracias, Muchas buen día. gracias. Nos vemos. Hasta luego.